Muy buenos días. Un saludo especial de parte del doctor Jorge Enrique Vallejo Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, de los demás magistrados que integran la corporación y de la doctora Gloria Andrea Maecha Sánchez, directora de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Les damos la bienvenida a la conferencia virtual denominada Teletrabajo en la rama judicial. El teletrabajo en la rama judicial en Colombia ha cobrado especial relevancia a partir de la emergencia sanitaria causada por la pandemia del COVID-19. Este modelo de trabajo remoto fue implementado inicialmente como una medida excepcional, pero ha abierto el camino a una transformación digital en el sistema judicial. La virtualización de audiencias, la implementación de herramientas tecnológicas y la flexibilización de ciertas dinámicas laborales han evidenciado tanto beneficios como retos en términos de eficiencia, acceso a la justicia y condiciones laborales. La adopción del teletrabajo en la rama judicial plantea interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo a largo plazo, su impacto en la carga procesal y la calidad del servicio judicial. Asimismo, ha generado debates sobre el equilibrio entre la presencialidad y la virtualidad, la seguridad jurídica y el derecho al trabajo digno de los funcionarios judiciales. Este tema resulta pertinente y necesario para analizar los cambios estructurales y culturales que enfrenta la justicia colombiana en el contexto de transformación digital del Estado. Para esta actividad académica tenemos el gusto de contar con el doctor Julio Alberto Jaramillo Zavala, quien es abogado egresado de la Universidad Libre de Colombia, especialista en Derecho Público de la Universidad Externado de Colombia, magíster en Derecho Laboral de la Universidad Nacional de Colombia, avanzado en Derecho de Trabajo para posgraduados de la Universidad de Sevilla. Se desempeñó como litigante, abogado asesor del Tribunal Superior de Bogotá, Sala Laboral, como juez de descongestión y juez adjunto. Actualmente se desempeña como juez laboral de circuito en propiedad en la ciudad de Bogotá desde el año 2012. Ha ejercido como docente universitario de pregrado y posgrado en materias de derecho procesal laboral, derecho laboral individual, derecho colectivo, seguridad social y pensiones en distintas universidades. Es formador de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla desde el año 2020. Doctor Jaramillo, bienvenido. Es un gusto tenerlo con nosotros. Tiene el uso de la palabra. Muy buenos días. Un cordial saludo en esta mañana pues al Consejo Superior de la Judicatura, al doctor Vallejo, efectivamente a la doctora Gloria Maecha como líder y coordinadora de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla, a todos los servidoras judiciales que nos acompañan en esta transmisión en vivo de el tema referente al teletrabajo en la rama judicial. Igualmente, un saludo a quienes están en vivo en esta transmisión, pero también a quienes van a realizar una vista de este material en la página de la Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Bueno, iniciando entonces con las actividades que tienen que ver con el teletrabajo en la rama judicial, voy a apoyarme en un material de diapositivas que me permito compartir en este momento. La primera temática en la que deseo que nos centremos es en algunos antecedentes del teletrabajo en la rama judicial. Ustedes se darán cuenta que el material que tiene compartido la rama judicial en su página en YouTube van a encontrar algunos antecedentes y algunos temas centrales que ya se han analizado desde el año 2020 a raíz de la emergencia sanitaria de la pandemia COVID-2019, pero igualmente la implementación del acuerdo del año 2022, donde la entonces presidenta de la corporación del Consejo Superior, pues dio a conocer por las páginas de la Escuela Judicial y por las páginas del Instituto Colombiano de Derecho Procesal los elementos bajo los cuales se invitaba a los servidores, a los empleados de la rama judicial, pues a acoger, a fomentar el esquema de teletrabajo en la rama judicial. Me centraré entonces en algunos antecedentes, pues los más relevantes que nos servirán como que un recorderis y un abrebocas de cómo se sustenta entonces el teletrabajo en nuestra rama judicial. Dentro de estos antecedentes legislativos tenemos entonces
un marco referente para 1996. Recordemos que este convenio 177 de la OIT, si bien no está suscrito por Colombia, apenas tenemos unos pocos países que lo han suscrito, nos plantea como tal una situación genérica en torno a lo que ha de considerarse como el trabajo a domicilio. Allí se trata como tal los temas relevantes o referentes a la igualdad de trato entre los trabajadores que están en manera presencial frente a los que se acojan como tal a los esquemas que planteen como tal los empleadores en modalidad presencial. Parte del convenio 177 de la OIT en un mecanismo de protección a la salud, seguridad y remuneración y garantía de derechos laborales. Este convenio marco como tal nos plantea este esquema en el cual no se trata solo de mejorar los esquemas en torno a la productividad de empresas para el cual está eh, diseñado este convenio, pero también de manera genérica también se plantea para el sector público. Aspectos relevantes también nos plantea el convenio 177 en el sentido de no generar discriminación, como también fomentar temas relativos a la formación profesional, de tal manera que se permita acceder a este mecanismo del trabajo a domicilio como un marco genérico en torno a lo que dentro del cual podremos encontrar más adelante el teletrabajo. Recordemos entonces, pues el convenio no se encuentra ratificado por Colombia. Sin embargo, la política que vamos a ver a continuación permite inferir que se ajusta pues a esos parámetros que estableció la OIT en el año 1996. También resulta relevante tener presente que para 1996 esa ley estatutaria de administración de justicia nos invitó a que tanto empleados como funcionarios pudiéramos acceder a las tecnologías de la información y las telecomunicaciones. La normatividad que aquí se refiere, los artículos primero, segundo, artículos 21, 87, 95, 122, 123, nos dan cuenta del interés del legislador en torno a que se promuevan las tecnologías en la información y las comunicaciones como modelo para prestar el servicio al ciudadano. Y claro, siempre atado a qué? Atado a los avances tecnológicos y en la medida en que se permita la capacitación de nuestros funcionarios y empleados. Recordemos que esta ley de 996 tuvo una modificación importante con ley 2430 del año 2024, a través de la cual se implementó, se reforzó aquellos elementos que permitían el trabajo de manera virtual, no solo para la generación de los expedientes electrónicos o la implementación de tecnologías tanto en la gestión como en el seguimiento de las actividades, sino que esta normatividad también fortalece aquellos temas que conciernen a la prestación del servicio en medios tecnológicos. Pero bueno, también nuestros estatutos procesales se venían reforzando. Recordemos que el Código de lo Contencioso Administrativo, Ley 1437 del año 2011, nos plantea pues actuaciones judiciales a través de medios tecnológicos, a través de la información. Los artículos 186 y 206 nos dan cuenta de ese interés del legislador del año 2011. Pero recordemos que este Código Contencioso Administrativo nos plantea una seria modificación con ley 2080 del año 2021. En efecto, tanto la modificación a la ley estatutaria del año 2024, la ley 2080 del año 2021, pues nos plantean ahora un refuerzo en el uso de las tecnologías, por lo cual las actuaciones judiciales van a fortalecerse a través de medios virtuales. También el Código General del Proceso, pues, es un referente en torno a tener incorporado como tal la implementación de la virtualización para
las actuaciones procesales. De tal manera que va de la mano el desarrollo tecnológico, el acompañamiento que hace el legislador para que a través de estos medios virtuales se pueda prestar un servicio a la ciudadanía, pero que a su vez las actuaciones procesales estén encaminadas de acuerdo a esos avances tecnológicos. Bueno, como nos hacía Juan Camilo la presentación hace un momento, tenemos que para el año 2020 llega la emergencia sanitaria con ocasión de del COVID-2019. Se genera no solo el decreto 806 del año 2020, bajo el cual pues, se facilitó el acceso a la administración de justicia mediante las tecnologías. En esencia, lo que estableció ayer el legislador era la posibilidad de trabajar en casa, que es una modalidad bajo una situación de urgencia ante la cual no estábamos preparados y a pesar de que ley estatutaria, el Código Contencioso Administrativo, Código Penal del Proceso, el mismo Código Procesal Laboral, que con el 49 ya venía implementando algunos temas de tecnología, no podíamos estar presencialmente en nuestras sedes habituales de trabajo dispuestas para ello por la rama judicial. Por tanto, se establece el trabajo en casa en razón a esta emergencia sanitaria. Año 2020, allí surgieron distintos acuerdos bajo los cuales se facilitó esta modalidad de trabajo, que sería como tal una especie del trabajo a domicilio que contempla que el convenio 177 de la OIT. Bueno, el siguiente referente normativo pues tiene que ver con la Ley 2213 del 2022. Allí se consolidó, recordemos que esta ley dejó como con efectos permanentes lo que se estableció en el decreto 806 del año 2020. Allí se consolidó entonces el uso de las tecnologías para la administración de justicia. Notarán ustedes que pues a la fecha, a ese año 2022, ya nos encontramos adecuados a la tecnología. Está la rama judicial en una transición frente a la cual se ha ajustado, le ha costado trabajo. Nos ha costado trabajo a los servidores judiciales, a los trabajadores igualmente, estar a la vanguardia de los avances tecnológicos que nos permitían establecer mecanismos virtuales de trabajo. Pero ¿cuál era el sentido del decreto 806 y de la ley 2213 del 2022? Es centrado en el usuario, la posibilidad de poder brindar justicia a través de medios virtuales ante la imposibilidad de acceder a los expedientes físicos. Como veremos, pues este antecedente fáctico del teletrabajo nos da cuenta que el teletrabajo se desarrolló en la rama judicial a partir del modelo de trabajo en casa. Este acceso entonces a medios tecnológicos a través de ley 2213 del año 2022 implicó como tal garantizar un acceso en principio de igualdad a las actuaciones judiciales, pero igualmente podemos indicar que tuvo las bases para que los servidores judiciales igualmente en las distintas regiones pueden tener acceso a estas modalidades de teletrabajo, trabajo en casa. Que claro, desde ya mencionemos, no son las mismas en las grandes ciudades capitales de departamento, en los distritos judiciales, a las necesidades y requerimientos técnicos en torno a la capacidad de cobertura de los servicios tecnológicos, lo cual pues se viene haciendo de manera gradual. Con estos antecedentes, entonces, tenemos que para el año 2022, es el siguiente año relevante en el teletrabajo en la rama judicial. En el año 2022 se tomó el Consejo Superior de la Judicatura la iniciativa de establecer entonces este teletrabajo, el acuerdo número 12.024, 14 de diciembre del año 2022, es el mismo. Como tal, este acuerdo nos plantea que los servidores podemos desempeñar las funciones en el uso de las tecnologías y la comunicación, y lo plantea el acuerdo en un lugar distinto al habitual.
refiriéndose entonces distinto al habitual como aquel que regularmente veníamos prestando nuestras actividades en las sedes físicas de las instalaciones de los juzgados, corporaciones, de tal manera que nos plantea un nuevo esquema de trabajo, nos plantea una nueva forma de prestar nuestros servicios. Esto conlleva entonces distintos elementos que para el año 2022 pues nos refería desde ya y lo vamos a ver en un momento. El lugar distinto al habitual es la sede física de las instalaciones del juzgado, de la sede administrativa en la cual se encuentra el servidor público. Todo esto a través de tecnologías de la información, pues no es posible trabajar entonces desde el lugar que se seleccione, generalmente el hogar, cuando no se tienen las medidas tecnológicas o los medios necesarios para poder tener acceso a esas herramientas, a esos procesos, a esos mecanismos de control que se establecen por parte de la rama judicial. Bueno, fue creo que un alivio para muchos recibir este acuerdo del año 2022 que fijó reglas en torno a nuestro estilo, nuestro modo de trabajo, nuestro estilo de trabajo que surgió con posterioridad a la pandemia. Fue un gran reto establecer la casa como sitio de trabajo. Muchos de nuestros servidores y compañeros, nuestros empleados, tuvimos que hacer esfuerzos significativos para adecuar esos espacios físicos en nuestro hogar para poder brindar ese servicio, para poder devengar el ingreso necesario para el sustento de nuestros hogares. Entonces, estábamos esperando en el año 2022 esa regulación que surgió, retomaríamos y en un momento lo vamos a ver nuevamente, que surgió como iniciativa incluso desde 1996 con el convenio 177 de la OIT. Bueno, finalmente, el acuerdo que nos rige en la actualidad es este acuerdo, el número 12151 del año 2024. Este acuerdo realmente tomó unas modificaciones, reforzó algunos temas en torno a las condiciones para acceder al teletrabajo. Y como tal, establece el seguimiento y control a lo que implica los deberes y las obligaciones que conllevan el ejercicio del cargo en teletrabajo. Más adelante veremos entonces cómo este acuerdo resulta de vital importancia para el desempeño de nuestras labores en esta vía del teletrabajo. Bueno, hay dos referentes normativos que también debemos tener presente, son de honda importancia en la historia del teletrabajo, no solo para la rama judicial, sino para el sector privado, incluso para la administración pública. Entonces, el referente específico del teletrabajo pues surge desde el año 2008. Notará que pues la norma ya tiene consolidado un tiempo importante de su vigencia. Como tal, esta normatividad nos plantea la promoción, así como reglamentar ese trabajo, pero como un instrumento nació así, año 2008. Vamos a generar empleo, vamos a generar el autoempleo mediante las tecnologías de la información y las comunicaciones. Notarán que si bien está encaminado como tal al sector privado para esta generación del empleo, igualmente se invitan a las entidades estatales a que fomenten los mecanismos que conllevan la aplicación del teletrabajo. Con posterioridad se reglamenta esta normatividad, pero en esencia, desde ya podemos mencionar que esta normatividad, la Ley 1221 del año 2008, nos plantea entonces el teletrabajo como una forma organizacional, es decir, una estructura a través de la cual el sector privado, el sector público, puede determinar cómo brindar un servicio, cómo vender un producto. Pero en esencia lo que se busca es la aplicación de tecnologías de la información y las comunicaciones.
Ese fomento de la organización laboral nos plantea que es a partir de las telecomunicaciones, con lo cual debe surgir no solo el contacto con el usuario. Se trata, el objetivo principal, claro, es el usuario, pero también las telecomunicaciones permiten como tal tener contacto entre trabajador, la empresa o con propiamente la entidad eh, en la cual se presta el servicio. Siempre atado entonces a la tecnología. Vemos entonces que el siguiente referente normativo que tenemos que tener en cuenta en el teletrabajo, pues es la Ley 2191 del año 2022. En efecto, la Ley de Desconexión Laboral. ¿Cuál fue el objeto que tuvo en cuenta el legislador al expedir esta normatividad? Notarán que pues, fue crear, regular y promover la desconexión laboral. En efecto, los trabajadores, nos plantea aquí, tienen en las relaciones laborales y en las distintas modalidades que existan en los contratos vigentes dentro del ordenamiento jurídico, este derecho a la desconexión laboral. Como tal, la tenemos todos. ¿Y qué se nos define en esta normatividad, la Ley 2191 del 2022, como desconexión laboral? Es entonces ese derecho que tenemos los trabajadores servidores públicos a no tener pues contacto por ningún medio o por herramienta, que sea tecnológica o no, para las cuestiones relacionadas en el ámbito o en la actividad laboral, pero por fuera del horario de la jornada ordinaria o la jornada máxima legal de trabajo, y esto pues la que se encuentre convenida, incluso en estos espacios propios como las vacaciones o los descansos. Tenemos entonces la primera elemento tensionante o aspectos que pueden dar una tensión en estas dos normatividades, que abordaremos un poco más adelante, se profundizará. Tenemos así que, si bien el empleador, la rama judicial, puede optar por organizar, jerarquizar, prestar un servicio de manera híbrida, si se quiere, como lo ha adoptado la rama judicial, y como podrán verificar en los demás videos que tiene cargados la rama judicial y por medio de la escuela judicial, vemos que el teletrabajo tiene esta forma de organización laboral. Nos permite esa flexibilidad de manera voluntaria en torno a dónde prestar nuestra labor, siempre y cuando la función esté acorde a la prestación de servicio, con la atención que puede presentar frente a la desconexión laboral, que es el punto de mayor tensión, de mayor cuidado en el avance del teletrabajo, como en la calidad de vida de nuestros empleados y servidores judiciales. Tenemos entonces que hay que acompasar estos dos elementos. ¿Cómo hacer viable entonces el teletrabajo y la desconexión laboral? También resulta relevante en la siguiente diapositiva que aquí se comparte, que tengamos presente que el teletrabajo no puede ser posible si no está dentro del marco de la transformación digital que nos plantea el Consejo Superior de la Judicatura. Recordemos que los planes estratégicos de transformación digital conllevan una obligación por parte del Consejo Superior de la Judicatura en direccionar los objetivos de la rama judicial en torno a que estemos en la vanguardia, que se llegue a la tecnología como un mecanismo para el acceso a la administración de justicia. Porque resultan entonces para este plan estratégico los alcances tecnológicos y la transformación digital. Quiero recalcar 4 aspectos de esta transformación digital que se centran primero en qué. Un primer aspecto, esto es centrado en el ciudadano. En efecto, y en muchas ocasiones, la vinculación a la rama judicial como tal, si bien es un derecho para nosotros como servidores, como empleados públicos, en ocasiones olvidamos que no se trata no solamente de nuestra estabilidad, no se trata solamente de los derechos que tenemos como servidores, sino de cuál es el servicio que estamos prestando al ciudadano.
La razón de ser de la rama judicial es justamente poderle brindar un servicio a esa empresa, a ese trabajador, a ese comerciante que tiene un conflicto frente al cual debe solucionarse. Por eso, el servicio de justicia debe estar centrado en esa persona que tiene necesidad de acudir a la jurisdicción para solucionar un conflicto. Y por eso las herramientas digitales pues constituyen una interacción o constituyen como tal una herramienta necesaria para que exista ese diálogo con el usuario. El segundo punto de los pilares de la transformación digital pues tiene que ver con la gestión judicial eficiente. Notarán que en este acuerdo del año 2020, el 11631, se nos plantea que la gestión judicial debe ser de manera eficiente y plantea como tal la transformación de modelo de servicios. Es por eso que el teletrabajo hace parte de este elemento de prestar un servicio de una manera híbrida que permita alternar la sede de trabajo con la sede escogida por el trabajador, generalmente su hogar. Un tercer elemento tiene que ver con de estos pilares de la transformación digital en el plan estratégico, el control y la transparencia. La tecnología, en efecto, nos permite llevar un mecanismo de control y transparencia frente al ciudadano. ¿Cuál es la información que se le brinda? ¿Cuál es la información que deposita la rama judicial y frente a la cual pues, se debe preservar la misma? Un cuarto aspecto de los pilares de la transformación digital y con incidencia en el teletrabajo, pues es el fortalecer las capacidades de la rama judicial. Es decir, aquí tenemos dos aspectos. No se trata solamente de los aplicativos mediante los cuales se consultan los procesos, mediante los mecanismos en los cuales tenemos una atención virtual a través de distintas plataformas. Se trata de la capacidad que tenemos como servidores judiciales de ingresar a las capacitaciones, de estar al tanto de qué mecanismos me permiten trabajar de manera eh, híbrida, no solo en la sede de trabajo, sino igualmente desde el hogar o el sitio que escoja para teletrabajar. Entonces, nuestros servidores, servidoras judiciales y demás personas que nos ven en vivo en esta transmisión y que la ven en diferido, estos son elementos estructurales para la implementación del teletrabajo en la rama judicial. Sin estos elementos, definitivamente no va a ser posible desarrollar, fomentar y aplicar el mismo. Miremos otros elementos que son relevantes en este plan estratégico de transformación digital. Resulta que este plan estratégico tiene unos objetivos que están planteados del 2021 al 2025. Tenemos al menos 8 aspectos que tiene el plan estratégico y están todos relacionados con el teletrabajo. De estos 8 objetivos estratégicos, al menos 4 están relacionados con el teletrabajo. Notarán que el primero de ellos, los que están en rojo, que los considero los más relevantes para ellos, sin descartar la importancia de los demás, el primero está relacionado con que se masifique la digitalización del acceso a la administración de justicia. El segundo, pues, tiene que ver con implementar el expediente electrónico. El tercero tiene que ver con aumentar el conocimiento digital y el uso de la apropiación de los sistemas. Estos 3 elementos pues van de la mano con el último de ellos que aquí recalco en rojo, que es el objetivo estratégico número 8, y es garantizar la prestación de los servicios a partir de estándares. Esto va atado con el objetivo número 5, implementar la interoperabilidad institucional y técnica. Recordemos que desde el año 2020 los contratos que viene haciendo la rama judicial con Microsoft han permitido el fortalecimiento de estas herramientas que permiten esa interoperabilidad y que permiten estándares de servicio. Es decir, para poder tener acceso al teletrabajo debía el Consejo Superior de la Judicatura implementar mecanismos de fácil acceso para todos los ciudadanos y que más que estas herramientas a través de Microsoft Office 365 que permitían con medios interoperables y estandarizados
adecuar los expedientes electrónicos entre tanto se implementan la unificación de los servicios de acceso a la Administración de Justicia como el SIU, que ya lo veremos en un momento. Entonces, no sería posible el teletrabajo sin estos objetivos estratégicos de transformación digital. En este punto quiero recalcar y, pues, claro, en esta diapositiva tomamos como fuente material que figura en distintos medios o banners que ha publicado en la Escuela Judicial. Esta es tomada del protocolo de gestión documental. En efecto, recordarán que al menos lo que vemos en distintas jurisdicciones, se han implementado distintos mecanismos para digitalizar los expedientes. Vemos cómo, al menos en la experiencia que tiene la rama judicial en materia de la jurisdicción ordinaria laboral, se ha realizado un trabajo ingente, un trabajo fuerte a la hora de generar el expediente digital a partir de los juzgados laborales. Es por eso que recordando que esas fases de generación del expediente electrónico nos lleva a la producción de las actuaciones procesales, la conformación de esos expedientes, la identificación del mismo, implementar unos controles de estos expedientes. Recordemos que la plataforma Office 365 nos permite en SharePoint o OneDrive generar un repositorio para dejar allí nuestros expedientes, pero bajo unas reglas en las cuales nos permita el control de los mismos. Recordemos que esa gestión documental como tal conlleva preservar mecanismos de control y seguridad para al interior de los juzgados como para el usuario. Lo que vimos durante la emergencia sanitaria nos llevó a que se tuvieron expedientes electrónicos conformados de manera muy natural con las herramientas que teníamos a la mano, así lo establecían los acuerdos de ese año. Pero con el tiempo se fue estableciendo un protocolo que permitía controlar ese expediente electrónico. ¿Por qué resulta entonces relevante servidoras, servidores y demás ciudadanos que tienen acceso a este en vivo y al diferido? Sin el expediente electrónico definitivamente no sería posible el teletrabajo. Si nos centramos en las actividades que realiza un juzgado internamente, pues nuestro día a día, nuestra labor judicial tiene que ver con el expediente electrónico. Recordaremos que con anterioridad a la pandemia teníamos expedientes extensos, pero en físico, mediante los cuales teníamos acceso justamente desde la sede de trabajo. Con el expediente electrónico o el expediente digital, lo que se logra es que desde cualquier parte del mundo usted pueda tener acceso a esa información, no solo como servidor, sino como usuario. Y digo desde cualquier parte del mundo para nuestros usuarios externos, dado que como litigante puede desempeñar sus labores en cualquier parte del mundo. Sin embargo, no será así para el caso de quienes nos desempeñamos al interior de la rama judicial. Dentro de la experiencia que se tiene por parte de la jurisdicción ordinaria laboral, vemos que muchos juzgados a nivel nacional, y esto ha sido de manera gradual con la implementación del SIU, nos encontramos entonces con un gran porcentaje, si no en el 100%, muchos juzgados están muy cerca de esa cifra de llegar a que sus procesos judiciales, sus actuaciones procesales se encuentren digitalizadas a través de la plataforma SIU, que se ha dicho de paso será el mecanismo, la herramienta que ha decidido el Consejo Superior de la Judicatura como sistema único para todas las jurisdicciones, incluido SAMAE, de acuerdo a la información que nos han suministrado. Sin expediente electrónico, entonces no es posible el teletrabajo. Aquí la reflexión, entonces, ¿será que corresponde a los jueces, a los juzgados y corporaciones poner al tanto nuestros despachos judiciales en este mecanismo de expediente electrónico para que sea viable el teletrabajo? Bueno, pasemos entonces a dos elementos aquí importantes. El acuerdo del año 2022 nos planteó
Aquí intento resumir algunos temas frente a los cuales se centró el acuerdo. Se plantea como tal la voluntariedad, es decir, es un acto en el cual tanto el nominador como el empleado, como el servidor judicial, bajo este principio de voluntariedad, decide eh, establecer el mecanismo de teletrabajo para prestar el servicio. Su duración se plantea así desde el año 2022, es de un año. Puede terminarse de manera anticipada el teletrabajo. Tiene una jornada como tal del teletrabajo, como tal la institucional establecida por la rama judicial. Nos plantea la igualdad de trato para los trabajadores que tienen la presencialidad como en el teletrabajo. Nos plantea algunas reglas en torno a los equipos y servicios. Ya veremos uno de estos temas, son referentes a que estos equipos y servicios pues son los que como tal estén en disposición de suministrar el propio servidor. El lugar de trabajo, en efecto, aquí en este punto tenemos el acompañamiento de las ARLs que permiten verificar las condiciones en las cuales se teletrabaja, un punto relativo al lugar en el cual se trabaja. La ley 270 del 96 nos plantea en su artículo 153 que ese sitio de labor será pues el del distrito judicial en el cual se presta el servicio por parte de la entidad en la cual se desempeña. Y un punto relevante también, el 10º referente a esos deberes del teletrabajador. ¿Qué nos plantea el acuerdo del año 2024? Como modificaciones relevantes. Circulan al interior de la rama judicial una ABC de este teletrabajo, pero en esencia nos plantea como novedades publicar una cartelera que sea visible en la información, esos nombres y los cargos de las personas que integran cada uno de estos, cada uno de estos cargos. Pero el punto más relevante, los puntos más relevantes que reflejan este acuerdo es la preocupación del Consejo Superior de la Judicatura en el uso inapropiado del teletrabajo. ¿Por qué? El artículo 4 nos plantea al menos 7 formas más en las cuales se puede terminar el teletrabajo. Recordemos que si bien hay un acuerdo en la prestación del servicio, él puede terminarse en esencia por no cumplir con la presencialidad física del 50% del personal en cumplir los deberes y obligaciones que establecen los artículos 11 y 12 del acuerdo. ¿Qué conlleva? Si no está el personal en el 50% del mismo en la sede física, se termina el teletrabajo para todo el equipo. Igualmente, si no se cumplen con estos deberes del teletrabajador del artículo 11 del acuerdo, conllevará la terminación anticipada. Lo otro relativo a la seguridad que ya se encontraba en el acuerdo del año 2022. Ahora, nos aclara aquí el acuerdo que de las condiciones del teletrabajo en su artículo 7º, pues no puede accederse al teletrabajo del exterior. ¿Qué quiere decir? Identificó el Consejo Superior de la Judicatura que se prestaba un servicio o no se prestaba, pues en sitios diferentes al distrito judicial, ya sea por fuera de él sin ninguna autorización o desde el exterior. También nos indica que se debe estar al día en la plataforma Cierjo en torno a las estadísticas. También se adiciona un punto relativo a que se deben cumplir con los requerimientos del lugar de trabajo por parte de la ARL. Se debe emitir este concepto, no estaba en el año 2022. Se agregan en el artículo 11 7 deberes a los que ya se encontraban allí incorporados, eran 4 deberes para los servidores judiciales, tenemos 7 más en esa honda preocupación del Consejo Superior en torno a cómo deben prestarse los servicios por parte de nosotros los servidores judiciales. Pero también era una obligación que se establece en el artículo 14 para el Consejo Superior de la Judicatura en torno a las evaluaciones de satisfacción del usuario. Recordemos que el objetivo central de la Administración de Justicia es brindar un servicio al usuario. Por eso, incorpora el acuerdo unas evaluaciones de satisfacción de los mismos. Bueno, quiero centrarme en la siguiente temática en torno a cuáles son estos derechos y responsabilidades que se tienen. Recordemos, no solo nosotros como servidores judiciales tenemos ciertos derechos que, en efecto, pueden ser protegidos por medio de organizaciones sindicales, por medio de nuestras actuaciones igualmente. Las mismas actuaciones del Consejo Superior de la Judicatura que conllevan a la materialización de esos derechos, pero también las responsabilidades que surgen en torno al teletrabajo. Quiero centrarme en estos 7 puntos, perdón, amplío un poco, en estos 7 puntos que considero como los más relevantes desde el año 2024.
y que nos generan esa honda preocupación del Consejo Superior para que se cumpla el teletrabajo de manera apropiada como modelo de gestión y prestación del servicio. Nos refiere a estas obligaciones dedicar la totalidad del tiempo reglamentario de trabajo al desempeño y el cumplimiento de las funciones del cargo. Pues, ¿cuál es el mayor reto que se tiene? Es cómo controlo yo al empleado que se encuentra en su casa y está cumpliendo como tal el horario institucional. Entonces, debe existir como tal ese tipo de obligación. Condiciones en el sitio de trabajo en las cuales se desarrollará deben ser mantenidas como tal en buenas condiciones de sitio de trabajo conforme a requisitos y exigencias de la ARL. Muchas ocasiones consideramos como excesivas los requerimientos que nos hace la ARL. Sin embargo, tenemos que son muchos los riesgos que se pueden presentar, se los solucionaremos en un momento, en el trabajo en casa, pero que como tal deben preservarse más allá de la calificación o el concepto que emita el ARL. Deben mantenerse como tal equipos y servicios básicos para teletrabajar, en efecto, la conectividad, en efecto, un buen equipo donde pueda mantener esas condiciones de teletrabajo. De lo contrario, pues deberán pues, terminarse las mismas. Pues debe igualmente el servidor judicial solicitar permiso para ausentarse del sitio de teletrabajo, para lo cual debe seguir el procedimiento respectivo, ese mecanismo de comunicación que establece con su nominador. Igualmente, debe informarle a ese nominador cuál es la dirección o a la dirección seccional de administración judicial el cambio del lugar donde cumple el teletrabajo. Esto acorde al artículo 153 de ley 270 que mencionábamos al principio. Debe informar igualmente al nominador de manera inmediata cualquier situación que impida el efectivo cumplimiento de sus funciones en la modalidad de teletrabajo. Debe mantener el contacto y comunicación permanente con su nominador y con los equipos de trabajo. Muchas veces vemos que si en el teletrabajo se desconecta el trabajador con su equipo de trabajo, los demás procesos van a sufrir un avance de tal manera que debe haber esa comunicación permanente. Debe asistir a las reuniones, citaciones, capacitaciones que se realicen de manera física o presencial. Estar en casa o estar en el sitio de trabajo que se escoja, pues no implica como tal ausentarse de esas actividades que se realizan, incluso por las ARLs. En caso de presentar fallas en los equipos, el trabajador debe asistir presencialmente a la sede. En torno a estas responsabilidades tenemos que hay varios tipos de detención, ¿no? Es el derecho al trabajo y su equidad, cómo pueden presentarse, ¿cierto? Igualmente la atención que ya mencionábamos entre el derecho a la desconexión y el teletrabajo, mecanismos que permitan como tal desconectarse en los horarios que sean de descanso. Hay distintos mecanismos que ha utilizado el sector privado. Puede encontrarse mecanismos bueno, puedo trabajar por resultados en manera remota sin necesidad de un control del horario judicial, pero puede estar en desmedro con la desconexión laboral. Hay una distribución de los horarios y como tal la autonomía del trabajador en torno a cómo se acompasan estos dos elementos. Una responsabilidad en capacitarse en el uso de las tecnologías por parte de nosotros como servidores. Aquí debajo tenemos los iconos de algunas herramientas que debemos utilizar y una tensión que puede surgir entre o no a los manuales de funciones y competencias que, tenemos en la rama judicial que están en construcción, frente a los cuales, venga, cuáles son las competencias que tiene el servidor, cuáles son las que debe tener para poder teletrabajar. Sin esas competencias, pues no puede haber teletrabajo, deberá estar presencialmente en su sede. Pasemos a los riesgos destacables en el teletrabajo. Esta información es tomada de la Organización Iberoamericana de la Seguridad Social del año 2019. Son temas frente a los cuales debemos evitar que se presenten en nuestros servidores judiciales. ¿Cuáles son estos riesgos que allí se destacan? Mire, trastornos musculoesqueléticos, por posturas incorrectas, sedentación prolongada, lugares de sitio de trabajo que en ocasiones no son los apropiados, los factores organizativos. Se presentan estos riesgos también en torno a la fatiga visual. ¿Será que la iluminación es la apropiada? Hay reflejos de alumbramiento, hay mala calidad en las pantallas, en ocasiones pantallas pequeñas, únicamente con portátiles, una ubicación incorrecta de los equipos y accesorios. Para esto entonces se requiere el acompañamiento de la EDL. ¿Qué pasa con los temas relativos a la fatiga mental? Y esto lo que tiene que ver con la desconexión laboral, una falta de límites en el tiempo de trabajo.
¿Será que esto conlleva que tenga que estar disponibilidad 24/7? ¿Cuáles son los riesgos psicosociales y las que generan como tal estas fatigas mentales? ¿Y cuáles son esos riesgos psicosociales que en efecto nos conllevan a que frente a los equipos de trabajo haya una desconexión con el equipo de trabajo? Pero también se presentan tensiones en el hogar, en frente a los grupos familiares en los cuales se pertenece por parte del servidor, y pues todo esto cómo tiene un impacto en la salud mental del trabajador. Para esto pues el apoyo de las ARLs, pero específicamente el diagnóstico, tenemos que acudir, tenemos que verificar estos por medio de nuestro sistema de salud para que haya el acompañamiento y evitar estos riesgos en el teletrabajo. Bueno, ¿cómo perciben nuestros trabajadores el teletrabajo? Se hicieron 3 preguntas a un pequeño grupo de trabajo en el cual nos colaboró para medir esta sensibilidad. ¿Cuáles serían entonces las ventajas del teletrabajo? Como tal, también lo apoyan distintos estudios, reducen los gastos y riesgos de traslado. Hay una mayor cercanía con los avances tecnológicos en las capacitaciones, lo que permite ser más eficiente. Esta es como la sensación del trabajador, mayor eficiencia en el teletrabajo, pero a su vez nos plantean las desventajas, se pierde la noción del tiempo y no se hacen pausas activas o se extiende el horario laboral. Y se planteó una pregunta interesante y es, venga, ¿cómo hacemos compatible ese teletrabajo con la desconexión laboral? Y en efecto nos plantean la posibilidad de ofrecer talleres sobre gestión del tiempo, importantísimo para todas nuestras actividades y ese bienestar digital para buscar los límites en torno al trabajo digital en esta modalidad de teletrabajo. Pero igualmente surgió una propuesta muy interesante y es esa labor de los brigadistas en torno a que se realicen pausas activas en los entornos virtuales. Es decir, el brigadista no solo en la sede física de las instalaciones de nuestros despachos judiciales. Retos y oportunidades, varias cosas tenemos por trabajar. En efecto, tenemos que buscar mecanismos que frente al cual, si bien tenemos unos impactos positivos que nos reducen como tal las ausencias y retrasos, los desplazamientos en los distritos capitales resultan onerosos en tiempo, onerosos en calidad de vida y por tanto conlleva que podamos eh, eh, aprovechar esta ventaja, ¿no? La gestión del tiempo, lo mencionaba una de las encuestas, es cómo podemos gestionar el tiempo de manera apropiada, tanto en los desplazamientos, los días que se va a hacer presencial esta actividad, como la gestión del tiempo con las actividades internas que usted tiene en su hogar. Cómo separar entonces esas dos actividades, lo del hogar con lo del trabajo en su teletrabajo. Claro, hay oportunidades en torno a que con el mismo se ha presentado un equilibrio en la vida entre lo personal y lo laboral, pero buscando la separación de las actividades. Desafíos tecnológicos, en efecto, si no nos capacitamos en torno a las herramientas tecnológicas, por más regulación que tenga el teletrabajo, no podemos acceder al mismo. Los elementos de ciberseguridad como tal están implementados en el acuerdo. La preservación de la información que hay de los procesos, pues es responsabilidad de los servidores, no puede salir del escenario del empleador. Y como tal, los compromisos que tenemos en torno a que la atención al ciudadano sea equilibrando esa atención virtual, pero también mm, buscando ese equilibrio entre lo que puedo prestar en mi sede de teletrabajo, pero sin descuidar esa atención al ciudadano. La satisfacción del mismo es nuestra razón de ser como rama judicial. ¿Qué conclusiones podemos tomar? Pues varias que podemos aquí sintetizar. Es reforzar esos procesos de digitalización de nuestras actuaciones procesales para que sea viable el teletrabajo. Igualmente, continuar con la capacitación en TICs para todos los empleados y miembros de rama judicial. Implementar las capacitaciones en torno a la gestión del tiempo, que resulta ser un tema importante. Esto no lo enseñan en las universidades, son habilidades transversales que tenemos que ir adecuando con el tiempo. Miren ustedes, una conclusión también, pues reforzar los temas de empatía en las relaciones que tiene que haber entre el nominador y el servidor, porque a partir de esa empatía es que surge la voluntariedad para el acuerdo en la rama judicial. De aquí, pues sí quiero plantear que puede existir un derecho del trabajador a acceder al teletrabajo si estas condiciones le llevan a obtener una calidad de vida apropiada. Y este es uno de los temas que está en construcción. ¿Hasta qué punto entonces un empleador puede negarse a
implementar o obstaculizar el acceso al teletrabajo si cumple con las condiciones. Estos son temas que están en desarrollo y que implicarán como tal acudir a los mecanismos eh, que establece ya nuestra normatividad para buscar un acuerdo apropiado entre el nominador y el empleador. En efecto, esto implica que se puedan usar los aplicativos que controlen la gestión de los equipos de trabajo. Todas las herramientas Office 365 hoy día cuentan con estos elementos. Es el tercer aspecto que aquí mencionamos. Igualmente, notarán ustedes que las ARLs deben hacer un esfuerzo porque se establezcan, esto es una sugerencia de la OIS, en torno a que se establezcan estos protocolos de vigilancia para la salud de nuestros teletrabajadores, para evitar esos riesgos que mencionábamos con anterioridad. Hay unos temas que vienen implementándose en la administración pública y es el relativo a compensar esos costos del teletrabajo. En esencia, si bien hay una voluntariedad por parte de los trabajadores en torno a acogerse a este medio, la rama judicial nos plantea, mire, presupuesto para medios adicionales en teletrabajo, pues no existe. Lo mismo sucede con la administración pública, pero hay distintos cargos frente a los cuales si no superan 2 salarios mínimos o 3 salarios mínimos legales mensuales vigentes en la administración pública, hay un auxilio de conectividad. El punto es cómo con el tiempo podemos lograr que algunos cargos puedan compensar estos elementos que llevan a asumir estos costos. Entonces, con estas conclusiones, agradeciéndole entonces a la Escuela Judicial, agradeciéndole al presidente de nuestra organización, el doctor Vallejo, a la doctora Gloria Maecha, a Juan Camilo por su generosa presentación, pues damos por culminada estos puntos que van a ser recurrentes en la formación del teletrabajo. Muchas gracias, Juan Camilo. Doctor, muchísimas gracias. Vamos a pasar a las preguntas. Con los deberes que amplió el Consejo Superior de la Judicatura a los servidores judiciales, ¿es posible que pueda teletrabajar desde una ciudad diferente a la que funciona el juzgado en el que labora? Bueno, en esencia, ya lo establecía el acuerdo del año 2022 y esto nos lleva pues a las reglas propias el, mm, de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia. En esencia, nuestra razón de ser es la prestación de servicio en ese distrito judicial en el cual nos desempeñamos y por eso la obligación principal es prestar ese servicio allí, en ese distrito judicial. Recordemos que hay un decreto que nos plantea que podrá estar el funcionario dentro de un rango de 100 kilómetros de ese distrito judicial sin que pierda como tal la conectividad o la comunicación. Esos son los límites frente a los cuales se puede por parte de un servidor judicial prestar los servicios en teletrabajo en un lugar distinto. Claro, esto sí debe ser con la autorización del respectivo superior, en el caso de jueces, los consejos superiores del Consejo Seccional de la Judicatura, en el caso de los empleados con su respectivo nominador. Lo importante es allí que se garantice esa conectividad, que no haya una desconexión en los horarios que institucionalmente están establecidos. Juan Camilo, muchas gracias por la pregunta. Gracias a usted, Doc. Seguimos. Si bien se imponen una serie de obligaciones para el teletrabajador, ¿qué mecanismos tengo para que no se abuse de la figura por mi superior? Bueno, en esencia, mire que este es uno de los temas que mayor tensión genera dentro de algunos despachos judiciales. En este punto, pues yo invito a la reflexión en torno a qué juzgados están ya como tal dentro del esquema del expediente electrónico para que pueda permitirse el acceso al teletrabajo. Mencionábamos en el curso de la presentación. Estas disposiciones que nos plantean el acceso al teletrabajo las promueve el Estado, tanto en el sector privado, en el sector de la administración pública, como en la rama judicial. La esencia de esta política de prestación del servicio de forma híbrida conlleva a que si cumplo como servidor público, como empleado con los requisitos para teletrabajar, debe ser consciente de ese nominador que puede generarse como tal un derecho a que la persona pueda acceder a ese teletrabajo. ¿Qué sucede entonces en aquellos juzgados donde pues, pues no pegó la virtualidad, dicho de otro modo, ¿sí?
donde aún se continúan con actividades presenciales cuando la misma normatividad da preferencia a las actividades virtuales. Ese puede ser un reflejo en torno al cual, si estas actividades que realiza esta corporación o este juzgado son presenciales y no se han implementado estos mecanismos que implementen el teletrabajo, realmente como nominador o realmente como superior, no estoy generando políticas para el teletrabajo. Está siendo un obstáculo para el teletrabajador. Entonces, lo que nos conllevan todas estas políticas es trabajemos en llave, trabajemos en equipo para que se permita el acceso al teletrabajo también como una forma que ya está institucionalizada para prestar este servicio. Claro, partimos del principio de voluntariedad, partimos de que debe haber un diálogo entre superior y servidor público para que se establezca ese mejor mecanismo. Y efectivamente, cuando no hay en los despachos judiciales un ambiente laboral o una comunicación laboral apropiada, pues se invita a que se haga el acompañamiento por parte de las direcciones ejecutivas seccionales para que puedan solucionarse estos mecanismos que hagan un ambiente más propicio para el desarrollo laboral, pero también para el teletrabajo. Juan Camilo, creo que con esto, doctor Juan Camilo, con esto nos queda, creo, un principio de respuesta a esa pregunta que resulta compleja en el marco de la convivencia en los sitios de trabajo. Muchas gracias, doctor Juan Camilo. En efecto, doctor, muchas gracias. Queremos expresar nuestro agradecimiento especial al doctor Julio Alberto Jaramillo Zavala por su generosa intervención. Camilo, muchísimas gracias y quedamos pues al tanto de las demás formaciones que propicie la Escuela Judicial en torno al teletrabajo, que deben ser como tal regularizadas a lo largo del año. Muchas gracias, Juan Camilo, a todos nuestros servidores, servidoras judiciales. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Los invitamos a que nos sigan a través de las redes sociales como Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Recuerden que en nuestro canal institucional de YouTube encontrarán las grabaciones de las videoconferencias realizadas anteriormente, las cuales pueden contribuir a su quehacer judicial. Muchas gracias.